En general, en nuestro país, las mujeres estamos muy lejos de obtener justicia cuando se trata de violaciones sexuales. Probablemente hayan algunos casos en donde las cámaras, los micrófonos, pues estén muy pendientes, ¿no? Y esto sirve para que se active todo el sistema de justicia, todos los operadores hagan su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando las cámaras, los micrófonos no están ahí? ¿Las mujeres encuentran realmente justicia? Vamos a retroceder unos cuantos años atrás y vamos a hablar del caso, le vamos a llamar María, por supuesto que no vamos a revelar su nombre, pero María era una joven que vivía en Huánuco y ella fue atacada por 4 sujetos. La dejaron tirada en un parque. Cuando va al hospital, porque es el primer lugar al que su familia se le ocurre llevarla porque la ve mal realmente y necesitaba atención médica, le dijeron que no la podían atender y no le podían dar la pastilla del día siguiente porque no había una denuncia de por medio. Fue su familia la que tuvo que recorrer diferentes comisarías para que finalmente le acepten la denuncia. Y entonces en el hospital ya le dieron el tratamiento indicado. Pasó el tiempo y finalmente solamente identificaron a uno de sus agresores que resultó ser su compañero de colegio, que fue capturado. Y el Poder Judicial solo lo condenó a 1 año de cárcel y al pago de 900 soles. Una burla, una completa burla. Pero aquí no solamente falla el juez, aquí falla todo el sistema de justicia, todo el sistema. Y de eso vamos a hablar con Susana Chávez, directora de la organización Promsex, porque ellos además están llevando a cabo la defensa del caso María, que ya saltó las fronteras de nuestro país, ahora está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por colocar este tema. Gracias a ti, Susana. Yo en realidad he hecho un resumen de lo que ha debido ser un tortuoso proceso, pero que demuestra, y es un caso emblemático porque demuestra cómo nos falla el sistema. Y sobre todo aquellas mujeres que viven en pobreza. Así es. Y creo que tú has hecho una muy buena pregunta cuando señalas qué pasa con aquellos casos en los cuales no podemos llegar y no hay acceso a la justicia, que además hay que decirle es la mayoría de los casos. Sin duda. Lamentablemente en el Perú la violación sexual es lo que se le llamaría un crimen de baja intensidad. ¿Por qué de baja intensidad? Por su altísima extensión y el poco, digamos, la poca reacción todavía que hay frente a estos casos. Nos indignamos cuando lo podemos ver grabados en la televisión, cuando es un hecho tan evidente que ya nos produce hasta vergüenza, pero no debemos de olvidar que esto existe y existe bajo el preámbulo que nadie lo va a saber, porque ese es el gran problema en el tema de la violación sexual, el tema de la impunidad y los mecanismos que van a generar los agresores para señalar o que las mujeres son culpables o que ellas formaron parte del proceso, porque la mayoría de estos hechos se dan en 4 paredes. Y en 4 paredes donde justamente lo que menos valor tiene es la palabra de las mujeres, no por ellas mismas, sino porque socialmente existe todavía esta gran desigualdad. En el caso de quien hemos llamado María, la asistencia del Estado no vino por ningún lado, ni siquiera en el hospital. Sí, lamentablemente ese es un caso y que todavía lo seguimos viendo. Pero además yo sí quiero colocar un tema que es sumamente escandaloso. Tú sabes que medicina legal, que es el espacio donde supuestamente deberían ir todas las víctimas, que no todas las que llegan a medicina legal llegan a los establecimientos de salud, no se les ofrece ni información, ni los kits de violencia o mínimamente la anticoncepción oral de emergencia. ¿No se les entrega eso? No. Y lo justifican. Y dicen porque ellos solamente ven el delito. O sea, estamos hablando de que negarle una prevención a una víctima de violencia, además una prevención que existe, que es válida, que está refrendada por el Estado, y eso no se le entrega. Y ahí creo que esa es una falta gravísima.
hay una fiscal de familia que ha interpuesto una demanda al Ministerio Público, estoy hablando básicamente al Instituto de Medicina Legal, por no ofrecer este insumo a las víctimas. Y todavía las mujeres enfrentan muchísimas dificultades para que sean atendidas en los establecimientos de salud. Entonces, son enormes las barreras. Ninguna tiene justificación en que a lo mejor ya no es tarde. No, tienen que ver estrictamente con temas administrativos en los cuales se expone a grave peligro a las mujeres. Pero y no hay humanidad en el trato, ¿no? ¿Cómo es posible que en el caso de María hayan tenido que recorrer diferentes comisarías para aceptar la denuncia? ¿Cómo es posible que finalmente cuando capturan a una persona le dan 1 año de cárcel y el pago de 900 soles? ¿Cómo es posible que la justicia se burle de las mujeres de esa manera? ¿Y cómo es posible, además, a lo que tú añades, que yo comparto totalmente tu indignación, es cómo no es posible que en el Perú no exista ninguna instancia que repare a las víctimas? Es decir, que cuide a las víctimas, que las atienda bajo esta, digamos, visión de integralidad. Esta era una chica jovencita, era una adolescente colegial cuando ocurrió esto. Nosotros no sabemos qué ha pasado luego de su vida, nosotros sí lo sabemos, obviamente, pero, digamos, hay una situación de terrible soledad con la que viven las víctimas. Y entonces sí es momento de poner la atención, por eso que el tema del tratamiento integral de las víctimas es fundamental. Y el tratamiento integral pasa tanto por evitar en que daños prevenibles, digamos, puedan seguir avanzando, porque eso es lo mínimo indispensable. Como el embarazo, ¿no? Que tú dices, el embarazo producto de la violación, no se le ofrece en medicina legal a la víctima la pastilla del día siguiente, ¿no? Luego, más adelante, la someten a muchísimos interrogatorios y nuevamente tiene que volver a ver la película y no se sana mentalmente. Y después, ¿cómo reinsertas a una persona en la sociedad cuando ella siente, porque eso es lo que pasa, una mujer pierde todo su valor cuando la violan, ¿no? O sea, o siente que ha perdido todo su valor. ¿Cómo le dice la sociedad a esta mujer que vale muchísimo y que puede seguir construyendo su vida junto con la sociedad? Entonces, el Estado no le da la mano desde el inicio, ¿no? Pero no la repara, no la repara. Entonces, sí tenemos que tomar conciencia que esta reparación integral sí tiene que existir, porque definitivamente su situación en la cual ella ha sido víctima es por una serie de fallas del sistema. Y por eso es importante el caso de María, porque ustedes llegaron a la Corte Interamericana. ¿Qué pasó ahí? Así es. Bueno, ahí este caso ha sido admitido, este caso definitivamente sí ha sido, digamos, el país nuevamente es llamado la atención. Hay la demanda concreta que se tenga que resolver y que los servicios de salud tengan que responder ante semejante situación, ¿no? Pues es increíble que tengamos que acudir a una corte internacional porque no encontramos la justicia debida en nuestro país, en algo que podría ser, no quiero decir que sea fácil de resolver, pero creo que los casos de violación no tendrían que durar años, no tendrían que someter a la víctima a tanto papeleo, a tanta cuestión burocrática y a tantos interrogatorios, ¿no? Sí, pero además, perdóname, pero además yo creo que hay un tema importante, que las leyes no pueden seguirse dando simplemente para cumplir una cláusula administrativa. Por ejemplo, lo que se ha señalado con el tema de los kits de emergencia. Los kits de emergencia no pasan solamente por decir, ya tenemos un kit en tantos hospitales. Los kits de emergencia pasan porque efectivamente sean garantizados a las víctimas, para que esté disponible en los servicios de emergencia, para que no existan barreras en el momento de su distribución, para que uno no tenga la mala suerte de vivir lejos de un hospital, pero sí cerca de una posta, y esa posta no posea este tipo de insumos. Entonces, no existe ninguna justificación
técnica, de razonamiento médico, de riesgo, de salud para no dar estos insumos. Esos insumos son seguros, pero además, si una mujer resulta víctima de una violación y tiene un embarazo, no se la puede someter a un embarazo forzado. Y para eso está el protocolo de atención de salud, porque tiene que ver con la salud física, con la salud mental. Pero ya, y en este país, lamentablemente, el protocolo no ha incluido los casos de violación a pesar de cumplir con esa prerrogativa. Es algo que todavía tiene que discutirse. Tenemos la oportunidad de discutirlo. Exactamente. Sí, pero es algo que esté en las manos, de las autoridades, está en las manos del Congreso y es lo que esperamos. Muy bien, Susana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por hablar con nosotros de estos temas que son importantes para el desarrollo de toda la sociedad, no solo de las mujeres, sino de la sociedad. Volvemos.